Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que fueron borrados, censurados o convertidos en un eco de misterio? Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una mujer cuyo nombre casi fue sepultado bajo la arena del desierto, una reina cuya belleza aún deslumbra 3000 años después y cuyo poder sacudió las bases del mismísimo Egipto. Su nombre es Nefertiti. Pero antes de seguir, escucha bien. La historia que vas a descubrir aquí no es la que enseñan en los libros de colegio ni en los documentales tradicionales. Lo que te contaré es la verdad incómoda de una mujer que se atrevió a desafiar a los dioses y que pagó un precio que muy pocos recuerdan. Si crees que ya sabes quién fue Nefertiti, te advierto, este vídeo va a poner en duda todo lo que creías. Imagina Egipto en su máximo esplendor, templos cubiertos de oro, sacerdotes poderosos que controlaban no solo la fe, sino también la política, y un pueblo acostumbrado a venerar a un panteón de dioses con miles de años de tradición. Ahora imagina que, en medio de ese mundo inquebrantable, surge una reina que decide romper con todo. Una reina que no solo compartió el trono con su esposo Akenatón, sino que decidió reescribir la religión entera de Egipto, apartando a los viejos dioses y colocando en su lugar a un único dios solar. Una revolución espiritual y política que casi acaba con la civilización más antigua de la humanidad. ¿Quién era esta mujer? Los expertos todavía discuten sobre sus orígenes. Algunos dicen que era de sangre real, otros que fue una extranjera, quizá incluso una princesa Mitanni, traída desde una tierra lejana para sellar una alianza. Lo cierto es que su llegada al poder no fue casual. Desde joven fue descrita como alguien con un magnetismo único, de mirada desafiante y belleza casi irreal. No era simplemente una esposa decorativa en el trono de Egipto, era una estratega, una mujer con ambiciones, alguien que comprendía que el poder se construye tanto con símbolos como con acciones. Y aquí empieza lo más inquietante. A diferencia de otras reinas, Nefertiti no quedó relegada a las sombras del faraón. Su nombre aparecía junto al de Akenatón en inscripciones oficiales, su imagen era tallada en templos, y en más de una ocasión fue representada como si ella misma fuera faraón. Esto es algo absolutamente extraordinario en la historia de Egipto, porque significaba que tenía un poder casi igual al de un hombre. Ahora bien, si todo esto parece increíble, lo que vendría después sería aún más perturbador. Bajo la influencia de Nefertiti y Akenatón, se instauró una de las reformas religiosas más radicales de la antigüedad, el culto exclusivo al dios Atón, el disco solar. Para un egipcio de la época, esto era una auténtica blasfemia. Significaba romper con miles de años de devoción a Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis, dioses que no eran simplemente figuras espirituales, sino la columna vertebral de la vida política y social. Pero Nefertiti no se detuvo. Ella misma fue retratada en escenas de culto, adorando al sol con los brazos extendidos, como si fuera sacerdotisa suprema, mediadora entre Atón y los hombres. Esto era algo inédito. La reina no solo como esposa del faraón, sino como puente entre lo divino y lo humano. Y claro, esto puso en jaque a los sacerdotes tradicionales, quienes veían como sus templos quedaban vacíos y sus riquezas se desmoronaban. Aquí empieza a construirse el misterio de por qué su nombre sería borrado más adelante. Porque cuando desafías a los dioses y a los sacerdotes que viven de ellos, lo más probable es que termines enfrentándote a un enemigo demasiado poderoso. Ahora, quiero detenerme un momento aquí, porque si has llegado hasta este punto del vídeo es porque realmente te apasiona descubrir esas verdades prohibidas de la historia. Y justo eso es lo que hacemos en este canal. Rescatar las historias incómodas, las que no aparecen en los libros oficiales, las que los poderosos intentaron enterrar. Si no quieres perderte ninguna de ellas, te invito ahora mismo a que te suscribas al canal. No es un simple botón, es unirte a una comunidad que busca lo que está oculto, que quiere conocer la verdad detrás de las sombras del pasado. Haz clic en suscribirse, porque lo que viene a continuación con Nefertiti es aún más sorprendente. Volvamos entonces. Imagina a Nefertiti de pie junto a su esposo Akenatón, mientras ambos proclaman que solo existe un dios verdadero, el sol. El pueblo desconcertado, los sacerdotes furiosos y una nueva capital levantándose en medio del desierto, Amarná, la ciudad del dios Atón. ¿Quién se atrevería a soñar algo así? Solo una reina que entendía que la historia no se hereda, se escribe con valentía. Pero la valentía tiene un precio. Y el precio de Nefertiti fue convertirse en un fantasma.
Porque de repente, después de años de aparecer en cada relieve, en cada estatua, en cada ceremonia, desapareció. Su nombre empezó a ser borrado de las paredes, su rostro mutilado en esculturas, su memoria convertida en tabú. ¿Qué había ocurrido? ¿Fue asesinada por sus enemigos? ¿Se exilió? ¿O acaso se disfrazó de hombre y gobernó como faraón bajo otro nombre? Las respuestas a esas preguntas han intrigado a los arqueólogos durante siglos. Y créeme, cuanto más indagamos, más oscuro se vuelve el misterio. ¿De dónde salió Nefertiti? Esa es la primera gran incógnita que convierte a esta reina en un enigma eterno. Los faraones solían dejar rastros claros de su linaje, orgullosos de su sangre real, pero con ella ocurre algo desconcertante. Su origen es un rompecabezas. Algunos historiadores creen que fue hija de Ay, un alto consejero de la corte, un hombre influyente que más tarde se convertiría en faraón. Otros sospechan que era extranjera, quizá una princesa del reino de Mitanni, ofrecida en matrimonio para sellar una alianza diplomática. Lo cierto es que, sea cual fuera su origen, la joven Nefertiti llegó al palacio real con una presencia magnética. Su nombre significa la bella ha llegado. Y aunque los egipcios adoraban los nombres cargados de poder simbólico, el de Nefertiti parecía una profecía. Porque no se trataba solo de belleza física, sino de la fuerza y determinación que irradiaba. Desde muy joven fue asociada a la figura de Akenatón, antes de que él ascendiera plenamente al trono. No era una esposa secundaria ni una sombra silenciosa, como ocurría con tantas reinas en la vasta historia de Egipto. Nefertiti fue elevada a la categoría de gran esposa real, el título más importante para una mujer dentro del poder faraónico. Pero pronto se vería que ese título no le bastaba. Ella quería más. En los primeros años de su reinado, los artistas de Amarná comenzaron a representar a Nefertiti de un modo sorprendente, no como la típica reina sentada tras su esposo, sino luchando junto a él, conduciendo carrozas, dando órdenes, participando en rituales sagrados. Este cambio iconográfico no era un simple capricho artístico, era una declaración política. El pueblo debía ver que su reina no era un adorno, sino un pilar del gobierno. Uno de los hallazgos más fascinantes que demuestra su poder es una serie de relieves donde se muestra a Nefertiti golpeando a los enemigos de Egipto. Esa imagen, conocida como la escena de la maza, era un símbolo reservado casi exclusivamente a los faraones, pues representaba el poder supremo de someter a las naciones extranjeras. Que Nefertiti apareciera en esa pose equivalía a proclamar que ella compartía el poder divino de gobernar y conquistar. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Fue realmente Akenatón el gran artífice de la revolución religiosa, o fue Nefertiti quien lo inspiró, quien lo empujó a desafiar a los dioses tradicionales? Algunos egiptólogos creen que, sin ella, el faraón jamás se habría atrevido a ir tan lejos. Porque mientras Akenatón aparece en muchas ocasiones como un soñador, un visionario obsesionado con el dios solar, Nefertiti se muestra como la estratega, la que convertía esas visiones en realidad política. El ascenso de Nefertiti también estuvo marcado por un detalle que desconcertó a generaciones, su estrecha relación con el culto religioso. Mientras otras reinas podían oficiar como sacerdotisas en rituales menores, ella tomó un papel central en las ofrendas a Atón. En varios templos de Amarná se la ve levantando los brazos en gesto de adoración, rodeada por los rayos solares que descienden como manos divinas para entregarle el símbolo de la vida, el Ang. Era, a todos los efectos, una figura sagrada, un puente entre el dios y los hombres. ¿Te imaginas lo que esto significaba en un Egipto donde el poder de los sacerdotes era casi intocable? Nefertiti no solo se metía en la política, también arrebataba funciones espirituales que durante siglos habían estado en manos de castas religiosas. Para muchos, ella era la verdadera líder del nuevo culto. Y esto encendió la mecha de un conflicto silencioso que acabaría explotando más tarde. Pero hay un detalle aún más enigmático. Algunas teorías sugieren que Nefertiti no solo fue reina, sino que más tarde pudo haberse convertido en faraón con otro nombre, Esmenkhkara. Esta hipótesis nace del hecho de que, tras la desaparición repentina de Nefertiti de los registros, aparece este misterioso faraón con rasgos y funciones similares a los de ella. ¿Podría haber adoptado un nombre masculino para gobernar en solitario? Si esto fuera cierto, estaríamos ante una de las transformaciones más audaces de la historia antigua, una reina convertida en faraón en un tiempo en que las mujeres tenían que ocultar su poder tras la máscara de lo masculino.
Y aquí volvemos a lo que decíamos antes. La historia no siempre refleja la verdad, sino lo que conviene a quienes mandan. Que los registros de Nefertiti desaparecieran no fue un accidente, fue un acto deliberado. Alguien quiso borrarla de la memoria colectiva, eliminar cada rastro de su paso por el trono. Pero si algo nos enseña el pasado es que los fantasmas siempre vuelven. Y el fantasma de Nefertiti sigue persiguiendo a los arqueólogos y a todo aquel que busca entender por qué una reina fue tan temida, tan amada y tan odiada al mismo tiempo. El ascenso de Nefertiti no fue el de una reina complaciente. Fue el ascenso de una mujer que rompió los moldes de su tiempo, que transformó la forma de gobernar y que preparó el terreno para el conflicto religioso más grande que Egipto había vivido. Pero también fue el comienzo de su caída. Porque cuanto más alto vuelas, más fuerte es el golpe cuando alguien decide derribarte. La pregunta sigue abierta. ¿Fue Nefertiti una visionaria adelantada a su tiempo, una heroína que quiso liberar a Egipto de los tentáculos corruptos de los sacerdotes, o fue una tirana que impuso un culto fanático destruyendo siglos de tradición? La respuesta depende de a quien escuches, pero lo que nadie puede negar es que su ascenso fue imparable, y que desde el momento en que entró al Palacio Real, el destino de Egipto cambió para siempre. Egipto era un imperio que respiraba religión. Cada templo, cada estatua, cada piedra tallada estaba impregnada de un orden sagrado inamovible. Durante más de 2000 años, los egipcios habían venerado a un panteón inmenso de dioses. Ra, el sol creador; Osiris, señor de la muerte y la resurrección; Isis, la madre protectora; Anubis, guardián de las tumbas; Horus, el halcón divino. Era un universo espiritual complejo, pero perfectamente integrado en la vida política y social. Los sacerdotes, guardianes de esos cultos, no solo administraban rituales, manejaban riquezas colosales, tierras, ejércitos de trabajadores y un poder que rivalizaba con el del propio faraón. Y entonces llegaron Akenatón y Nefertiti. Lo que propusieron fue más que un simple cambio religioso, fue una revolución. El culto al dios Atón, representado como un disco solar cuyos rayos terminaban en manos extendidas, no era completamente nuevo. Existía desde hacía tiempo, pero nunca había ocupado un papel central. Sin embargo, bajo Akenatón y sobre todo, bajo la influencia de Nefertiti, Atón pasó de ser una deidad secundaria a convertirse en el único dios verdadero. Esto era, en palabras simples, una herejía. Un ataque directo a la base de la civilización egipcia. Imagina por un momento lo que significaba para un campesino, para un sacerdote o para un soldado que había rezado toda su vida a Amón o a Osiris escuchar que esos dioses eran falsos, que solo existía un dios único, el sol. Era como derrumbar de golpe las columnas de un templo milenario. Los templos dedicados a los antiguos dioses comenzaron a cerrarse, sus sacerdotes fueron despojados de influencia, y el culto se concentró únicamente en Atón. No solo eso, Akenatón y Nefertiti ordenaron construir una nueva capital en el desierto, lejos de Tebas y de las viejas estructuras religiosas. Esa ciudad se llamó Amarna, y fue diseñada como un centro exclusivo para el culto solar. Sus templos no tenían techos oscuros, como los antiguos, sino espacios abiertos para que los rayos de Atón bañaran directamente a los fieles. En esa ciudad, la pareja real se mostraba como nunca antes en la historia egipcia. Las escenas tradicionales en los templos solían mostrar a los faraones en compañía de los dioses, recibiendo la vida directamente de sus manos. Pero en Amarna, eran Akenatón y Nefertiti quienes recibían la vida de Atón, sin intermediarios. Y no solo ellos, sus hijas también eran representadas bañadas por la luz divina, como si toda la familia real hubiera sido elegida directamente por el dios. Lo más sorprendente es cómo Nefertiti aparece en esas representaciones. Mientras en otras dinastías las reinas eran figuras secundarias, aquí la vemos de pie junto a Akenatón, del mismo tamaño, con la misma cercanía al dios. En algunas escenas, incluso parece recibir más atención que el propio faraón. Esto nos lleva a pensar que Nefertiti no fue solo una acompañante en esta reforma religiosa, sino quizá la gran impulsora de ella. Ahora bien, piensa en las consecuencias. La élite sacerdotal de Amón, que controlaba Tebas y gran parte del país, vio cómo su poder se desplomaba. Los ingresos que recibían por templos, ofrendas y tierras desaparecían. La gente común, que había rezado durante generaciones a sus dioses protectores, se encontraba obligada a rendir culto a un solo dios que parecía distante, abstracto y ligado únicamente a la familia real.
¿Fue esto un acto de fe genuina o una estrategia política? Esa es la pregunta que divide a los historiadores. Algunos creen que Akenatón y Nefertiti eran verdaderos visionarios, adelantados a su tiempo, precursores de la idea del monoteísmo que siglos más tarde dominaría el mundo. Otros opinan que fue simplemente una manera de concentrar el poder, eliminando a los sacerdotes que competían con el faraón. Sea cual fuera la verdad, el resultado fue el mismo, una fractura profunda en la sociedad egipcia. Y en medio de esa fractura, el rostro de Nefertiti aparecía siempre, firme, solemne, casi divino. Pero la historia aún guarda más enigmas. Entre los restos de Amarna se han encontrado inscripciones que sugieren que Nefertiti no solo participaba, sino que a veces lideraba los rituales. Esto significaría que ella misma podía haber sido considerada una especie de faraona sacerdotisa, algo impensable en la tradición egipcia. Ahora bien, no todos aceptaron esta reforma. El pueblo murmuraba, los sacerdotes conspiraban en las sombras, y Egipto comenzaba a tambalearse. Porque no se trataba solo de un cambio espiritual, significaba también el declive económico. Los templos de Amón habían sido motores de riqueza y estabilidad, y su clausura generó caos. Es en este punto donde Nefertiti empieza a transformarse en una figura doble. Para algunos, la reina iluminada que trajo la verdad de un Dios único. Para otros, la mujer peligrosa que osó desafiar a los dioses eternos de Egipto y, en consecuencia, desató la ira divina sobre la nación. Lo cierto es que la herejía de Atón no se borró con facilidad. Aunque después de la caída de Amarna los sucesores intentaron restaurar el antiguo orden, las huellas quedaron. Los egipcios posteriores trataron de olvidar, de borrar cada inscripción, de destruir cada estatua, de convertir a Akenatón y Nefertiti en un tabú. Pero, como toda historia prohibida, cuanto más se intenta silenciar, más fascinante se vuelve. Y aquí, en este capítulo oscuro, se esconde quizá la clave de la desaparición de Nefertiti. Porque cuando desafías a todos los dioses de tu pueblo, no solo te enfrentas a los sacerdotes, te enfrentas al miedo colectivo, a la tradición, a lo que da sentido a la vida cotidiana. Y eso, en cualquier época, es una batalla casi imposible de ganar. El sol caía sobre Amarna, la nueva ciudad erigida en honor al dios Atón, y en sus plazas y templos la imagen de una mujer brillaba con tanta fuerza como la de cualquier faraón. Esa mujer era Nefertiti. Y lo que estaba ocurriendo en Egipto no tenía precedentes. Porque si bien Akenatón pasará a la historia como el faraón hereje que desafió a los dioses tradicionales, lo cierto es que, sin Nefertiti, esa herejía jamás habría tenido el mismo impacto. Ella no solo acompañaba las decisiones del rey, las compartía, las lideraba, las encarnaba. En relieves y estelas, aparece junto a Akenatón del mismo tamaño, algo impensable en un Egipto acostumbrado a mostrar al faraón por encima de todos. En ceremonias religiosas, la vemos recibir directamente los rayos de Atón, sostener a sus hijas bajo esa luz divina y ofrecer ofrendas como si fuera la mismísima sacerdotisa suprema. Era como si la realeza se hubiera duplicado, dos gobernantes, un solo poder. Pero hay más. Existen representaciones donde Nefertiti porta la corona azul de guerra, la misma que los faraones utilizaban en las batallas. Esto significa que no solo era vista como reina, sino también como comandante militar. Y aunque no tenemos pruebas directas de que liderará ejércitos en el campo de batalla, el simple hecho de ser representada así nos habla de su papel extraordinario en la política y en la propaganda del reino. Para los egipcios de la época, esta imagen debió de ser desconcertante. Una mujer asumiendo el mismo poder que el faraón, una reina que no era la sombra de su esposo, sino su igual. ¿Acaso no estaba rompiendo todos los códigos establecidos durante siglos? Y aquí surge una pregunta clave. ¿Fue Nefertiti una visionaria que abrió paso a un nuevo tipo de liderazgo, o fue una amenaza para el orden social y religioso de Egipto? Lo cierto es que su figura polarizaba. Para los seguidores del culto solar, ella era casi divina. Para los enemigos de Akenatón, era la culpable de todos los males que se abatían sobre la nación. Porque, mientras Amarna crecía como símbolo del nuevo culto, el resto de Egipto sufría tensiones. Las provincias leales a los antiguos dioses resentían la imposición del monoteísmo. Los templos cerrados dejaban sin trabajo a miles de personas. Las relaciones con potencias extranjeras se debilitaban, y Egipto comenzaba a perder influencia en regiones que antes dominaba con puño de hierro. En medio de este caos, la figura de Nefertiti emergía cada vez más fuerte.
Algunos arqueólogos creen que, hacia los últimos años del reinado de Akenatón, ella pudo haber ejercido el poder en solitario, gobernando mientras su esposo se debilitaba o se apartaba. Incluso existe la teoría de que adoptó un nuevo nombre y gobernó como faraón, algo que analizaremos más adelante. Pero lo que está claro es que durante este periodo, el poder de Nefertiti fue absoluto. No era simplemente la consorte del faraón, era su igual en la toma de decisiones, su aliada en la revolución religiosa y su rostro visible ante el pueblo. Y ahora, quiero hacerte una pausa breve. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente valoras estas historias prohibidas, esas que no aparecen en los libros oficiales. Y justo por eso quiero invitarte, de nuevo, a que te suscribas al canal. Aquí no solo hablamos de historia, hablamos de los secretos que fueron borrados, de las vidas que cambiaron el rumbo de la humanidad y de las verdades que aún incomodan. Si disfrutas este viaje por el misterio de Nefertiti, te aseguro que lo que viene después será aún más impactante. Suscríbete ahora mismo, porque juntos vamos a rescatar lo que la historia quiso ocultar. Sigamos. Con el paso de los años, el rostro de Nefertiti se volvió omnipresente en Amarna. Se la representaba en templos, palacios, estatuas y murales. Pero, de pronto, esa abundancia de imágenes se convirtió en un silencio aterrador. Su nombre comenzó a desaparecer, sus retratos fueron borrados o destruidos. Es como si alguien hubiera querido arrancarla de la memoria colectiva. ¿Qué ocurrió? Nadie lo sabe con certeza. Algunas teorías apuntan a que murió repentinamente, víctima de una enfermedad o de un asesinato palaciego. Otras sugieren que se distanció de Akenatón y cayó en desgracia. Y la más polémica de todas sostiene que no desapareció en absoluto, sino que adoptó una nueva identidad masculina para gobernar como faraón. Pero antes de adentrarnos en ese misterio, debemos entender algo. El poder que Nefertiti alcanzó fue tan alto que, para muchos, se convirtió en insoportable. El Egipto tradicional no podía aceptar que una mujer hubiera compartido el trono de igual a igual, que hubiera osado desafiar a los dioses milenarios, que hubiera reescrito la religión de un imperio entero. Y en ese choque entre lo nuevo y lo antiguo, entre la ambición de una reina y la tradición de un pueblo, se sembró la semilla de su desaparición. El poder absoluto que Nefertiti alcanzó no fue un simple privilegio, fue la condena que la convertiría en leyenda y en fantasma. Y de pronto, el silencio. Durante años, Nefertiti había estado en todas partes, en estelas, templos, murales, esculturas. Era imposible hablar del reinado de Akenatón sin verla a su lado, del mismo tamaño, recibiendo los rayos de Atón como si fuera la elegida de un dios. Pero, de repente, su nombre comenzó a borrarse, sus imágenes fueron destruidas y la reina que había gobernado Egipto desapareció de los registros oficiales. ¿Qué ocurrió con Nefertiti? Esta es una de las preguntas más fascinantes y perturbadoras de toda la historia egipcia. Y lo más intrigante es que, a día de hoy, nadie tiene una respuesta definitiva. Existen varias teorías, cada una más inquietante que la anterior. La primera es la más sencilla. Nefertiti pudo haber muerto de forma repentina, quizá a causa de una enfermedad. La mortalidad en Egipto era alta, incluso entre la realeza, y no sería extraño que una epidemia o una dolencia incurable la hubiera arrebatado de la escena. Sin embargo, hay un problema con esta hipótesis. Si hubiera muerto como reina venerada, su memoria habría sido preservada con honores. Se habrían erigido monumentos, inscripciones, tumbas con su nombre. Y nada de eso existe. La segunda teoría es mucho más oscura. Algunos historiadores creen que Nefertiti cayó en desgracia. Tal vez las tensiones internas, las conspiraciones de los sacerdotes o incluso una traición desde dentro de la corte provocaron que fuera eliminada del poder. En ese caso, su nombre habría sido deliberadamente borrado como castigo, para condenarla al olvido. Esta práctica, conocida como damnatio memoriae, era común en Egipto. Borrar a alguien de los registros significaba matarlo 2 veces, en vida y en el más allá. Pero hay una tercera hipótesis aún más sorprendente. La idea de que Nefertiti no desapareció, sino que se transformó. Que adoptó un nuevo nombre, Esmenkhkara, y gobernó Egipto como faraón tras la retirada o la muerte de Akenatón. Según esta teoría, Nefertiti habría asumido una identidad masculina para mantener la continuidad del culto de Atón. Y esto explicaría por qué, en los últimos años de Amarna, aparece un misterioso faraón del que casi no se sabe nada,
y cuyas representaciones podrían coincidir con las de la reina. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una de las transformaciones más radicales de la historia antigua, una mujer que desafió a la tradición hasta el punto de convertirse en faraón bajo un nuevo nombre. No sería la única, pues siglos después Hatshepsut también adoptó la iconografía masculina para gobernar. Pero en el caso de Nefertiti, la conversión habría tenido un propósito aún más peligroso: sostener una revolución religiosa que ya estaba siendo devorada por la oposición. Otra teoría apunta a un final trágico. Algunos creen que pudo haber sido asesinada, víctima de una conspiración de los sacerdotes de Amón o de rivales políticos que veían en ella la encarnación de una herejía intolerable. Esta hipótesis también explicaría la furia con la que su nombre fue borrado, como si se quisiera arrancar de raíz cualquier recuerdo de su existencia. Pero, aunque su final siga siendo un misterio, lo cierto es que su desaparición dejó un vacío enorme. Egipto estaba en crisis. Amarná, la ciudad del sol, comenzaba a decaer. El pueblo clamaba por el regreso de los dioses antiguos. Y la figura de Nefertiti, que había sido el rostro visible de la revolución, se desvanecía como si nunca hubiera existido. Lo más inquietante de todo es que, después de su desaparición, Akenatón tampoco sobrevivió mucho tiempo. Y tras él, la restauración de los viejos dioses fue brutal. Los templos de Atón fueron destruidos, las inscripciones borradas y la herejía condenada. En ese proceso, borrar a Nefertiti se convirtió en una prioridad. Había que eliminar cualquier rastro de la mujer que había osado desafiar a los dioses eternos. Y sin embargo, algo quedó. Porque siglos después, los arqueólogos comenzarían a encontrar fragmentos de su memoria: bustos, relieves, murales escondidos. Y entre todos esos hallazgos, uno en particular se convertiría en un ícono universal: el busto de Nefertiti descubierto en 1912, con su tocado azul y su mirada serena. Una obra que devolvió al mundo el rostro de la reina que Egipto intentó olvidar. Ese busto, exhibido hoy en Berlín, es la prueba de que los fantasmas nunca desaparecen del todo. Que aunque la historia intente borrar a alguien, siempre queda una huella capaz de desafiar al tiempo. Nefertiti pudo haber muerto joven, pudo haber sido asesinada, pudo haberse transformado en faraón. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su desaparición no fue natural. Fue el resultado de una batalla de poder, de una guerra entre tradición y revolución, entre los dioses antiguos y el dios del sol. Y en medio de esa batalla, ella quedó atrapada como símbolo y como víctima. La pregunta que queda abierta es la siguiente: ¿fue castigada por los dioses que desafió, o castigada por los hombres que temieron su poder? El tiempo es despiadado. Puede convertir a los más grandes héroes en polvo y a los villanos en leyendas. Pero en el caso de Nefertiti, el olvido no fue obra del azar ni de los siglos, fue una sentencia deliberada. Después de la muerte de Akenatón y la caída de Amarná, los sucesores de la dinastía XVIII se propusieron restaurar el orden antiguo. Y con esa restauración vino también la condena. Había que erradicar cualquier rastro de la herejía de Atón, borrar de la memoria colectiva a los responsables de aquel sacrilegio. Entre ellos, Nefertiti ocupaba un lugar central. Lo que ocurrió entonces fue un proceso sistemático de aniquilación simbólica. Su nombre fue cincelado de los muros, sus imágenes fueron destruidas, sus estatuas mutiladas. Lo que antes había sido abundancia, relieves, inscripciones, representaciones oficiales, se convirtió en un vacío inquietante. El antiguo Egipto creía firmemente en el poder de la memoria. Para ellos, la inmortalidad no se alcanzaba solo con monumentos o tumbas, sino con el recuerdo. Mientras alguien pronunciara tu nombre, tu espíritu seguiría vivo en el más allá. Pero si ese nombre era borrado, si nadie lo recordaba, entonces tu existencia quedaba condenada a una segunda muerte, la muerte del olvido eterno. Eso fue lo que hicieron con Nefertiti. No solo la apartaron del poder, sino que intentaron matarla 2 veces, en la vida y en la memoria. Pero, ¿por qué tanto odio? La respuesta está en lo que representaba. Nefertiti no era solo la esposa de Akenatón, era el rostro del culto de Atón, la sacerdotisa suprema, la reina que se atrevió a recibir directamente los rayos del Dios único. Para los restauradores del orden, su figura era peligrosa. Representaba la herejía, la traición a los dioses ancestrales, la desestabilización de todo el imperio. En ese sentido, borrarla no era un simple acto político,
Era un ritual de purificación. Era como limpiar la mancha de una ofensa que se consideraba insoportable. Sin embargo, como suele ocurrir con las historias prohibidas, cuanto más se intenta silenciarlas, más poder adquieren con el paso del tiempo. Y eso es lo que terminó pasando con Nefertiti. Porque si bien durante siglos su nombre quedó sepultado, los vestigios nunca desaparecieron del todo. Un busto aquí, un relieve allá, un fragmento de inscripción olvidada. Pequeños rastros que sobrevivieron a pesar de la censura. Lo más impresionante es que, en algunos templos abandonados, los arqueólogos encontraron escenas en las que su figura había sido martillada, borrada con furia. Esos golpes en la piedra son un testimonio silencioso de la violencia con la que intentaron aniquilar su recuerdo. Pero también son una paradoja. En el acto de destruirla, la hicieron eterna. Porque hoy, esos relieves mutilados son pruebas vivientes de que alguien la temía tanto como para querer borrarla del mapa. El silencio impuesto a Nefertiti fue tan profundo que, durante siglos, apenas se sabía nada de ella. Su nombre no aparecía en las listas oficiales de faraones, su tumba nunca fue encontrada, y las generaciones posteriores apenas tenían idea de quién había sido. Era como si Egipto se hubiera puesto de acuerdo en convertirla en un fantasma. Y sin embargo, ese mismo silencio fue lo que encendió la chispa de la fascinación moderna. Porque, cuando en el siglo XX se descubrió el famoso busto de Nefertiti, el mundo quedó deslumbrado. Su rostro, intacto, sereno, con un equilibrio casi perfecto entre fuerza y belleza, parecía mirar directamente desde el pasado hacia el presente. Y en ese momento, la reina borrada se convirtió en un ícono inmortal. Aquí hay una lección poderosa. La historia puede ser manipulada, puede ser reescrita, puede intentar enterrar a quienes desafían el orden establecido. Pero el tiempo siempre guarda fragmentos, siempre deja huellas que tarde o temprano resurgen. En cierto modo, los enemigos de Nefertiti lograron su propósito. Durante siglos, su nombre fue un tabú. Pero al mismo tiempo fracasaron, porque hoy, miles de años después, hablamos de ella con más pasión que de muchos otros faraones que jamás fueron borrados. El silencio impuesto se convirtió en un eco. Y ese eco sigue resonando, preguntándonos, ¿qué pudo ser tan peligroso en la figura de una reina como para que intentaran desaparecerla del todo? ¿Fue su belleza, su ambición, su poder religioso, o simplemente el hecho de ser una mujer que osó desafiar lo intocable? Lo cierto es que ese silencio dice más que 1000 palabras. Porque cuando un imperio entero se esfuerza en borrar a alguien, es porque ese alguien fue demasiado importante como para ser recordado sin peligro. Y esa es, quizá, la mayor victoria de Nefertiti, haber desafiado tanto al poder que incluso su desaparición terminó convirtiéndola en leyenda. Durante siglos, el nombre de Nefertiti fue apenas un susurro entre los estudiosos. Su recuerdo estaba fragmentado, su historia incompleta, su imagen borrada. Y sin embargo, como si el destino se resistiera a dejarla en el olvido, poco a poco la arqueología fue sacando a la luz las piezas de su rompecabezas. El primer gran golpe de suerte ocurrió a finales del siglo XIX, cuando excavaciones en Amarna revelaron los restos de la ciudad construida por Akenatón y Nefertiti. Allí, entre ruinas olvidadas por el tiempo, los arqueólogos encontraron fragmentos de estelas, inscripciones y relieves donde aparecía la reina, bañada por los rayos de Atón. Aquellos descubrimientos confirmaban lo que hasta entonces eran apenas sospechas, que ella no había sido una reina secundaria, sino una figura central en el reinado más controvertido de Egipto. Pero el hallazgo más impactante llegaría en 1912, en Tel el Amarna, de la mano del arqueólogo alemán Ludwig Borchardt. Su equipo descubrió en un taller de escultores un busto pintado con detalles tan realistas que parecía vivo. Cuando retiraron la arena y la luz iluminó el rostro, se encontraron cara a cara con una mujer de cuello esbelto, pómulos altos, labios finos y un tocado azul majestuoso. Era Nefertiti. Ese busto se convertiría en uno de los íconos más famosos de todo el arte egipcio. No solo por su perfección estética, sino porque devolvía a la vida a la reina que la historia había intentado borrar. Con una serenidad casi divina, el busto parecía mirar más allá del tiempo, como si desafiara a quienes quisieron condenarla al olvido. Hoy, el busto de Nefertiti se exhibe en el Neues Museum de Berlín y atrae a millones de visitantes cada año. Es, sin duda, una de las piezas más reconocidas del mundo antiguo, comparable con la máscara de Tutankamón o las pirámides de Giza. Pero más allá de su belleza, encierra un simbolismo aún mayor,
Es la prueba de que la memoria nunca puede borrarse del todo. A lo largo del siglo XX, nuevos hallazgos fueron completando la historia. Fragmentos de inscripciones en Amarna revelaron escenas de la familia real, con Akenatón, Nefertiti y sus hijas recibiendo la luz de Atón. Otras piezas mostraban a la reina en actitudes de poder, confirmando su papel como figura política y religiosa. Incluso se encontraron restos de estatuas donde su rostro había sido mutilado deliberadamente, como testimonio del odio que desató en sus enemigos. Uno de los misterios más apasionantes sigue siendo el de su tumba. A diferencia de otros faraones y reinas, el lugar de descanso final de Nefertiti nunca ha sido encontrado. Algunos arqueólogos creen que pudo haber sido enterrada en Amarna, en una tumba aún no descubierta. Otros sostienen que su sarcófago podría estar en el Valle de los Reyes, oculto tras muros no explorados. En 2015, el egiptólogo Nicholas Reeves propuso que la tumba de Tutankamón podría esconder cámaras secretas donde reposaran los restos de Nefertiti, pero hasta ahora las pruebas no han sido concluyentes. La ausencia de su tumba alimenta aún más el mito. Porque si apareciera, podríamos descubrir si realmente fue asesinada, si gobernó como faraón bajo otro nombre o si simplemente murió en silencio. Pero mientras ese hallazgo no llegue, el misterio sigue intacto, envolviendo a la reina en un aura casi sobrenatural. Lo cierto es que, gracias a la arqueología, el fantasma de Nefertiti volvió a caminar entre nosotros. Y su rostro, el mismo que intentaron destruir hace más de 3000 años, se ha convertido en un símbolo eterno de belleza, poder y resistencia. Lo más irónico es que, si sus enemigos quisieron borrarla para siempre, lograron exactamente lo contrario. Porque hoy, millones de personas en todo el mundo conocen su rostro, pronuncian su nombre y se maravillan con su historia. Y mientras eso ocurra, Nefertiti seguirá viva, desafiando a los dioses y a los hombres que intentaron condenarla al silencio. La arqueología moderna nos recuerda que el pasado nunca desaparece del todo. Puede quedar enterrado, oculto, fragmentado, pero siempre deja huellas que esperan ser descubiertas. Y cada fragmento de Nefertiti que ha salido a la luz es una pieza más de un rompecabezas que, aunque incompleto, nos permite asomarnos al misterio de una de las mujeres más poderosas y enigmáticas de la historia. Y aquí, en este punto, llegamos a una revelación inquietante. La verdadera victoria de Nefertiti no fue gobernar Egipto, ni desafiar a los dioses, ni erigir templos al sol. Su victoria fue sobrevivir al olvido. Fue convertirse en mito, en símbolo, en leyenda. Una reina borrada que terminó siendo inmortal. El viento del desierto barre las arenas de Amarna, la ciudad que un día soñó con desafiar a los dioses. Hoy solo quedan ruinas silenciosas, piedras agrietadas por el sol, muros que se desmoronan lentamente bajo el paso de los siglos. Pero entre esos restos olvidados late todavía un eco, el eco de una reina cuyo nombre quisieron borrar y que, sin embargo, ha sobrevivido al tiempo con más fuerza que sus enemigos. Ese eco se llama Nefertiti. Su historia es la de una mujer que no aceptó el papel que le asignaba la tradición, que decidió no ser la sombra de un faraón, sino su igual, que se atrevió a desafiar a los sacerdotes más poderosos de Egipto y que se convirtió en el rostro visible de una revolución religiosa y política sin precedentes. Su osadía fue tan grande que, para los defensores del viejo orden, resultó intolerable. Y así, Nefertiti fue condenada. Sus imágenes martilladas, su nombre borrado, su memoria arrancada de los registros. Pero, paradójicamente, esa condena terminó transformándola en mito. Porque lo prohibido atrae, lo borrado fascina, lo silenciado genera más preguntas que certezas. Hoy, miles de años después, la seguimos recordando. El busto hallado en 1912 nos devuelve su rostro con una serenidad imposible de destruir. Sus fragmentos dispersos en templos y ruinas nos hablan de un poder que fue real, tangible, imponente. Y el misterio de su tumba aún no descubierta nos recuerda que su historia sigue incompleta, esperando a ser contada una y otra vez. El legado de Nefertiti no es solo el de una reina hermosa. Es el de una mujer que encarnó la lucha eterna entre el poder y la memoria. Entre quienes intentan imponer su voluntad y quienes se atreven a desafiarla. Es el recordatorio de que la historia no siempre pertenece a los vencedores, porque el tiempo tiene la última palabra. Piensa en esto. Si sus enemigos hubieran logrado su propósito, hoy no estaríamos hablando de ella. Y, sin embargo, aquí estamos, siglos después,
pronunciando su nombre, mirándola a los ojos a través de un busto inmortal, reconstruyendo su vida en cada hallazgo arqueológico. Eso es la verdadera inmortalidad. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente con Nefertiti. Tal vez murió en silencio, tal vez gobernó como faraón, tal vez fue asesinada por atreverse a ir demasiado lejos. Pero lo que sí sabemos es que ninguna de esas muertes fue suficiente para apagar su luz. Porque hay nombres que se convierten en fuego, y hay rostros que ni el tiempo ni el odio pueden destruir. Y aquí llegamos al final de este viaje. Si has llegado hasta este punto, es porque tú también sientes esa fascinación por las historias prohibidas, por los secretos que la historia oficial intenta ocultar. Y eso significa que este canal es para ti. Por eso, quiero invitarte una última vez, suscríbete ahora mismo. Únete a esta comunidad que busca en las ruinas del pasado las respuestas que todavía resuenan en nuestro presente. Cada semana desenterramos verdades incómodas, secretos enterrados y vidas que cambiaron el rumbo de la humanidad. Y créeme, lo que viene después es aún más sorprendente. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y acompáñanos en este viaje. Porque la historia de Nefertiti es solo el principio. Hay muchas más reinas prohibidas, faraones malditos y secretos olvidados que esperan ser revelados. Nefertiti desafió a los dioses. Nosotros, hoy, desafiamos al olvido.